Hola, buenos días. Ya se hablaba del tema, si os acordáis, Simone Biles en las Olimpiadas ya sacó el tema bueno, de la importancia de cuidarse emocionalmente y mentalmente, la salud mental. Pero está claro que la pandemia y yo creo que el terremoto digital ha puesto mucho más en evidencia los problemas de salud mental entre nuestros adolescentes y nuestros niños. Eso ha creado una alarma social que se ha concretado en una exigencia, como siempre, a la escuela. Cuando hay un problema social siempre se le pide cuentas a la escuela. Pues un mandato de que atienda estas cuestiones de salud mental pues para ayudar y dar herramientas a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Claro, al hablar de salud mental a veces hay como dos perspectivas o dos puntos de vista. Está la salud mental desde un punto de vista más sanitario, clínico, que es donde la escuela quizás se encuentra más, por decir así, perdida, porque es cosa en fin, del sector sanitario. Y las herramientas de educación emocional, la prevención de las cuestiones de salud mental. Un poco haciendo el símil, podríamos hablar de una cosa es la salud y otra la actividad física. La actividad física sí que está muy presente en los centros escolares y de hecho se recomienda que aumente. Otra cosa es cuando estamos enfermos, ¿no? Que no acudimos al colegio, sino acudimos a un hospital. Pues haciendo ese símil sobre la salud mental, pues aunque se están incorporando y acercando el contacto con el mundo sanitario, quizá sobrepasa un poco la labor de los colegios a veces, esa perspectiva sanitaria y clínica. Claro, ante este mandato la escuela, que recordemos tiene una estructura basada en los cuerpos docentes y en las asignaturas, pues se enfrenta a que en una hora de tutoría tenía que, no sé, dar cuenta de ese mandato social, ¿no? Que ahora, ya digo, con la pandemia y el mundo digital pues se ha puesto de evidencia. Así que en ese contexto son muchas las iniciativas que desde el ámbito social, desde el tercer sector, desde el mundo de las asociaciones y las fundaciones ponen a disposición de las escuelas y estas encuentran en estas entidades proyectos flexibles y recursos especializados para atender esta nueva encomienda que le exige la sociedad. Proyectos que aprovechan los espacios y tiempos no formales o no lectivos de la escuela, sí, que permite la personalización de la atención y un enfoque más social para enriquecer los proyectos educativos de cada uno de los centros en los que se integran. Además, y creo por eso importante que estén estos ejemplos aquí dentro de un congreso, del Congreso Demos 2024 de la Asociación de Fundaciones, a las cuales agradezco esta invitación y que me permita moderar esta mesa para aprender con ustedes. Creo que es importante dar voz a los ejemplos, a las buenas prácticas, porque son proyectos, en términos generales, que permiten ser replicables, esa escalabilidad, o, en fin, esa réplica en otros centros que permita al sistema educativo acceder a estos recursos y a estos proyectos flexibles. Todos ellos, los proyectos que vamos a hablar hoy, comparten características comunes. Se adaptan al sistema educativo y no al revés. Añaden multidisciplinariedad a la atención escolar y parten de enfoques no curriculares, incluso desde planteamientos de la educación no formal. Es decir, son proyectos flexibles, diversos, holísticos y que parten de una concepción del derecho a la educación mucho más amplia, que va más allá de la instrucción en competencias profesionalizadoras o académicas. Ahora y así, comienzo a detallar y a presentar a las personas que me acompañan. A mi derecha está Alberto Ortiz, coordinador del Programa Integral de Atención Psicosocial Infanto-Juvenil de la Fundación Juan XXIII, proyecto cofinanciado por la subvención 0,7% IRPF de la Comunidad de Madrid. Alberto es psicólogo y especialista, tanto por formación como por experiencia laboral, en la atención a personas con discapacidad intelectual y salud mental infanto-juvenil. Muy buenos días, Alberto. Muchas gracias, Pablo. Este programa de la Fundación Juan XXIII fomenta la prevención y el cuidado de la salud mental de la población infanto-juvenil, de 12 a 25 años. Se trata de un plan integral de intervención psicoeducativa cuya finalidad es atender a jóvenes, a sus familias y a las figuras educativas en las diferentes áreas y temáticas relacionadas con la salud mental. A su lado me acompaña Celia Domínguez,
coordinadora de la Fundación Fútbol Más en España, entidad internacional presente en 11 países, si no me equivoco, que promueve el bienestar físico, emocional y social, la inclusión y la educación de niños, niñas, jóvenes y familias que viven en contextos con altos índices de vulnerabilidad social. Muy buenos días, Celia. Buenos días, Pablo. Celia es psicóloga clínica, experta en cooperación e intervención social. Fútbol Más España en Guipúzcoa está desarrollando este proyecto de promoción de la parentalidad positiva y el bienestar emocional en jóvenes y familias que participan del deporte base. A mi izquierda, Laura Mondejar es psicóloga y coordinadora de la Fundación Diálogos del programa Cuidarse, centrado en la educación emocional y promoción de hábitos mentales saludables e inspira para la promoción del entorno inclusivo y la participación infantil en zonas rurales y del interior de la Comunidad Valenciana. Muy buenos días, Laura. Laura ha trabajado en distintos proyectos de prevención, detección e intervención en salud mental con jóvenes como son imprescindibles de la Consejería de Educación Valenciana y ha sido coach en el programa HV Oportunitat, que lucha contra el abandono educativo temprano a través de la motivación y la orientación. Nos presentará en este caso el proyecto Cuidarse, que se desarrolla en 5 centros de secundaria de la Comunidad Valenciana, si no me equivoco. Son cuatro. Un servicio integral de atención y prevención para educar emocionalmente y fomentar hábitos mentales saludables. También nos acompaña Miguel Ángel Sancho. Muy buenos días. Buenos días, Pablo. Presidente de la Fundación Europea de la Sociedad y la Educación. Doctor en Derecho, fue presidente del Grupo Educativo Fomento. De 2024 lidera los estudios y análisis de la Fundación Europea de la Sociedad y la Educación que pretenden contribuir a la mejora de la calidad de la educación desde una perspectiva interdisciplinaria. Muchas gracias a todos y a todas por participar en esta mesa redonda. Vamos a empezar haciendo una breve exposición de los proyectos mencionados y ya abriremos el turno de preguntas de esta mesa centrada en la salud mental y el mundo educativo. Alberto, el programa integral de atención psicosocial infanto-juvenil de la Fundación Juan 23 comparte todos estos rasgos que hemos comentado. ¿En qué consiste exactamente este programa? Pues primero, muchas gracias por la presentación y por la invitación a este Foro Demos 2024. Y en primer lugar os voy a poner un vídeo para que conozcáis qué es la Fundación Juan 23 y cómo trabajamos en el día a día y también poner en contexto por qué surge este proyecto de salud mental infanto-juvenil. Fundación Juan 23, a la vanguardia de la innovación social. Llevamos más de 55 años trabajando por la inclusión sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad psicosocial. Y lo hacemos en todas las etapas de la vida, ofreciendo servicios personalizados. Atención temprana. Cuidamos de los más pequeños desde su nacimiento a nivel preventivo y terapéutico, potenciando sus capacidades físicas, intelectuales y afectivas. Colegio Juan 23 La Fuente. En nuestro Colegio de Educación Especial garantizamos la mejor educación infanto-juvenil. Centro de Formación para el Empleo. Fuimos pioneros en adaptar programas de formación a personas con discapacidad intelectual. Centro Especial de Empleo. Contamos con 10 líneas de negocio de economía social y desarrollo sostenible que nos permiten generar empleo de calidad. Centros de Atención Diurna. Ofrecemos una amplia variedad de servicios para favorecer la estimulación y la autonomía de personas con mayores necesidades de apoyo. Centro de Salud y Bienestar Psicosocial. Con una metodología innovadora y un equipo multidisciplinar, prestamos todos los servicios de forma integral e individualizada para lograr una mayor calidad de vida. Información, orientación y servicios sociosanitarios. Intermediación laboral. Servicio de salud mental. Ocio y deporte. Servicio de autonomía y vida independiente. Fundación Juan 23. Para toda la vida. Pues como podéis ver, la Fundación Juan 23 lleva más de 55 años trabajando para resolver las necesidades de personas con discapacidad intelectual y también de colectivos vulnerables. Y es a raíz del COVID
cuando surge una nueva necesidad social y entonces se decide organizar, planificar y llevar a cabo el proyecto de salud mental infanto-juvenil. Como ha comentado Pablo, es un proyecto cofinanciado por la subvención del IRPF, pero la mayor parte de los fondos los pone la propia Fundación Juan 23. El equipo que trabaja en este proyecto es un equipo multidisciplinar formado por 5 personas. Estas 5 personas vienen del ámbito de la educación y del ámbito de la clínica. Hay 3 personas que son educadoras y acuden a los centros educativos y 2 personas que son psicólogos y trabajan más bien con las intervenciones individuales, ya sean de la familia, de chavales o de otros profesionales. ¿Cómo hacemos este trabajo? Pues la parte inicial es acudir a los centros educativos, ya sean públicos, privados o concertados, y lo que hacemos en estos centros es hablar de lo que es la salud mental, qué es y qué no es la salud mental. Entonces aquí hay una manera de trabajar muy dinámica, ya que pues, los chavales están en su clase. Intentamos pues, romper un poco su día a día hablando de factores de riesgo, factores de protección, qué cosas nos ayudan en nuestra salud mental y qué cosas las perjudican. Y luego también pues, les damos información sobre la red de salud mental en Madrid, de dónde acudir si ellos o alguna persona cercana tiene un problema y necesita esa ayuda. También trabajamos un poco con el tejido comunitario y acudimos a las entidades y a los centros que nos solicitan esas formaciones. Entonces colaboramos con Centros de Atención a la Infancia, con Madrid Juventud, con agentes de salud, servicios sociales, Centro de Atención a Familia y otras entidades del tercer sector. Luego también es importante, como otros compañeros, trabajar la salud mental desde los ámbitos más del ocio y del deporte. Entonces ahí lo que hacemos es plantear alternativas de ocio saludable e inclusión, ya que somos una entidad que nació con personas con discapacidad intelectual. Lo que intentamos es trabajar ese deporte o esa actividad de ocio desde la inclusión de personas con y sin discapacidad. Por último, para nosotros la parte más importante del proyecto es esa intervención individualizada que hacemos. Intentamos ir a los centros educativos y al tejido comunitario para que nos conozcan, nos pongan caras, que creemos que es importante, y luego puedan venir, si lo necesitan, a esa intervención individualizada. Ahí trabajamos desde una perspectiva más psicosocial, no con una carga tan clínica. Y pues las derivaciones que tenemos vienen del propio centro educativo, si nos han conocido los chicos y las chicas en las clases, la AMPA de los colegios e institutos y también desde el equipo de orientación educativo de cada centro. Y un poco esa es la manera que tenemos de trabajar, así un poco a grandes rasgos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Celia, en Fútbol Más, habláis de parentalidad positiva a través del deporte. ¿En qué consiste el proyecto en concreto? Bien, bueno, igualmente quería agradecerte, Pablo, la presentación y a este Foro Demos por haber podido permitir nuestra participación. Voy a comenzar presentando un poquito quiénes somos Fútbol Más, por empezar, y ahora hablo un poquito más en profundidad del proyecto. Bueno, Fútbol Más, como mencionabas, está presente en numerosos países. Es una organización que inicialmente nace en Chile y a través de ahí nos hemos ido expandiendo a otra serie de países. Y la misión principal que tenemos es esa promoción del bienestar socioemocional en la infancia y la juventud. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo conseguimos esta promoción de la salud mental y del bienestar socioemocional? Pues a través del deporte para el desarrollo. El deporte para el desarrollo básicamente lo utilizamos a través del juego y el deporte, pudiendo trabajar todos estos conceptos de educación socioemocional de una manera lúdica y participativa para los niños y niñas. Las temáticas que veis en pantalla son algunas de las que ponemos en marcha a través de nuestros proyectos, y lo que permite trabajar temáticas tan variadas es precisamente nuestra metodología. Al final, la parte fundamental de la labor que realizamos es la metodología de trabajo que tenemos, que, como decía, parte de ese deporte para el desarrollo, y es lo que permite poder adaptar nuestro trabajo a diferentes contextos y diferentes realidades.
La metodología de trabajo que utilizamos tiene dos herramientas pedagógicas, que son la tarjeta verde y la tarjeta azul. La tarjeta verde, sobre todo, es nuestra mayor imagen identificativa y es una manera de visibilizar ese refuerzo positivo que es la centralización de todo el trabajo que hacemos. Al final creemos que educar, especialmente a infancia, tiene que partir siempre de ese refuerzo positivo, de ese visibilizar todo lo positivo que tiene la infancia y que tiene la juventud, y intentar dejar de un lado la educación desde el castigo, que muchas veces tradicionalmente pues es lo que ha existido, ¿no? Bueno, algunos de los proyectos que tenemos en España ahora mismo están presentes en Madrid, Sevilla y País Vasco. Como decías, el proyecto de parentalidad positiva está ubicado en Guipúzcoa. Nuevamente, lo que nos permite trabajar en contextos tan diferentes es esa centralización a través de la metodología de trabajo. Y bueno, todo el trabajo que realizamos lo hacemos siempre en alianzas. Para nosotras la colaboración es clave en todos los proyectos que tenemos, es lo que nos permite llegar más allá y llegar también a más espacios y sobre todo a más beneficiarios y beneficiarias. Concretamente, el proyecto que nos ha traído aquí hoy es el proyecto de Fútbol Más por Alex Remiro. Es un proyecto, como decíamos, centrado en la promoción de ese bienestar en infancia, pero a través de una educación en parentalidad positiva. En este caso, el trabajo principalmente se centra en la educación de familias cuyos hijos e hijas están inscritos en clubes de deporte base. ¿En qué consiste el proyecto? Pues, como decíamos, se promueve esta parentalidad positiva, pero ¿de qué manera lo hacemos? Pues, sobre todo a través de la generación de entornos seguros y protectores y de asegurarnos de generar herramientas para estas familias, padres y madres, que les ayuden a su vez a generar estos entornos seguros más allá de la actividad que nosotros realizamos. Comentaban en la mesa anterior, ¿no?, esa labor importantísima que realizan los y las profesoras en la vida de los niños y niñas, pero al final, pues como se mencionaba, esa acción tiene también un límite, ¿no? Y por eso para nosotras es importante llegar más allá y que la intervención no solo se quede en las escuelas, sino que se quede en todos los entornos que tienen que ver con la vida del niño, la niña, los jóvenes, y evidentemente la familia pues es gran parte de esto. Trabajamos, como decía, a través del juego y el deporte, y los tres pilares básicos que se trabajan en este proyecto son la resiliencia, los vínculos significativos y la cohesión y parentalidad comunitaria. Bueno, aquí tenemos algunas fotos del proyecto. El proyecto consiste en 3 talleres formativos que se imparten a familias, como decía, de niños y niñas inscritos en clubes deportivos. Los 2 primeros talleres van exclusivamente dirigidos a las familias y están sobre todo enfocados a proporcionar herramientas y claves de cómo generar esos entornos seguros para la infancia, de cómo acompañar a sus hijos e hijas, a sus familias, en esta educación positiva y cómo prevenir también pues, determinados riesgos que sabemos que existen en la infancia, ¿no? El tercer taller que se imparte va también dirigido a las familias, pero en este caso incluimos también a los niños y niñas. Es una culminación de la formación que ofrecemos y permite poner en práctica todas esas herramientas y a la vez llegar un paso más allá y sensibilizar a la infancia sobre sus propios derechos, sobre la importancia de reclamar esos entornos seguros y protectores en su vida y en todos los contextos en los que participan. Bueno. El impacto del proyecto hasta el momento el proyecto tiene 1 año de duración. En este periodo hemos podido alcanzar a más de 2.000 padres, madres, niños, niñas y jóvenes y hemos trabajado con un total de 37 clubes deportivos, todos ellos de la región de Guipúzcoa. Las evaluaciones que se han hecho hasta el momento han obtenido resultados muy positivos. La valoración de los padres, madres, niños y niñas ha sido muy positiva respecto al proyecto y también esto ha sido parte de lo que ha hecho posible que este año continuemos con el proyecto y que además se amplíe y se llegue a un paso más. Es decir, partimos de esa detección de necesidades, de ese análisis de los resultados de evaluación para poder realmente llegar a las necesidades que
tienen las personas con las que estamos trabajando. Y de ahí que este año se introduzcan unas pequeñas ampliaciones en el proyecto que comentaré más adelante. Bueno, y por último, este proyecto, pues como decía, se realiza en colaboración con Alex Remiro, portero de la Real Sociedad, que parte de una preocupación también intrínseca suya por la salud mental de la infancia y concretamente de la infancia en el mundo deportivo. Y bueno, también tener ahí a la figura de Alex pues supone un gran altavoz. Creemos desde Fútbol Más que es muy importante que personas referentes, como son las personas implicadas en el mundo deportivo, realmente se impliquen en causas sociales, que utilicen esa posición de referencia para generar un impacto positivo en la infancia y en los jóvenes. Se hablaba también antes de bueno, pues cómo las nuevas generaciones, ¿no?, están prestando mucha más atención a esas redes sociales, a ese impacto de referentes, y para nosotros es clave ese trabajo, y también por ello este proyecto ha tenido una importante presencia mediática que bueno, ha hecho que tengamos diferentes eventos tanto a lo largo de 2023 como 2024 y que siga siendo una parte fundamental de esta segunda etapa que vamos a explorar en el proyecto. Y nada, bueno, por último cierro dando las gracias una vez más por la colaboración y ya introduciré un poco de los nuevos conceptos de esta segunda etapa de proyecto más adelante. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Celia. Laura, en la Fundación Diálogo se ejecuta el programa Cuidarse. Quizás su principal característica sea que es radicalmente personalizable para los centros educativos. ¿Cómo hacéis esto? ¿Cómo ejecutáis este proyecto? Efectivamente. Antes de hablar concretamente de ese tema, me gustaría presentar un poco lo que es la Fundación y lo que hacemos a través de nuestros proyectos. Es decir, pretendemos fomentar, promover y desarrollar actividades culturales, educativas y formativas para mejorar la vida de las personas en todos los ámbitos, tanto a nivel profesional, social como personal. Intentamos abordar esos aspectos globales que creemos que forman parte de la salud mental. Lo promovemos a través de la educación, la diversidad, la inclusión de valores como el desarrollo comunitario, y lo que queremos también es conectar, ¿no? Crecer juntos, crear raíces, y ahora hablaremos un poco de cómo esto también se lleva a cabo en los diferentes programas. Decir que estamos apoyados y financiados por la Vicepresidencia de Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, aunque lo has comentado tú también antes. Y precisamente el impacto que queremos realizar y llegar a los centros educativos, queremos que sea un impacto duradero y significativo. Y buscamos el bienestar de las personas, porque creo que coincidiremos todos que en el cambio de paradigma que ha habido en la salud mental, como tú comentabas, a raíz del COVID, pero esto llevaba gestándose tiempo atrás, cuando hablamos de salud mental ya no hablamos solo de ausencia de enfermedad, sino que hablamos de bienestar emocional. Y eso es lo que desde Fundación Diálogos queremos conseguir con nuestros proyectos. Os presento brevemente 3 proyectos más que llevamos a cabo, simplemente daros pinceladas para que veáis cómo intentamos trabajar de la misma manera en todos, porque tenemos esa visión integral. Llevamos un programa que se llama Avanzando FP, que previene el abandono escolar y el absentismo, sobre todo en la formación básica, que es donde hemos detectado con nuestra experiencia trabajando en otros programas que hay más, que se presenta más esta dificultad. Y estamos en 3 centros en la Comunidad Valenciana. Trabajamos tanto a nivel de Castellón, Valencia y Alicante. Llevamos el programa Pipele, que además es un programa que se lleva a cabo junto a Cuidarse, que ahora voy a hablar más específicamente de él, y que es un servicio también integral de atención que trabaja las desigualdades, el respeto, la justicia y la prevención de violencia de género. En este también estamos en 4 centros, igual que en Cuidarse. Y por último, en Inspira y Muévete, que lo has nombrado también, aunque vaya a centrarme en el de Cuidarse, que busca el desarrollo socioeducativo, socioemocional y salud mental, pero en este caso en colegios y en el entorno rural. Y también trabajamos los objetivos de desarrollo sostenible, que entre ellos, por supuesto, está el bienestar y la salud, que está dentro, enmarcado en el programa de Cuidarse. Y ahora ya te prometo que te contesto a la pregunta. Cuidarse es un programa, es un servicio integral. Y voy a hablar mucho de servicio y no solo de programa, porque luego voy a hacer hincapié cómo lo personalizamos en los centros educativos. Ponemos en primer plano la salud mental.
Y esto lo hacemos con el objetivo de llevar el bienestar emocional a las personas jóvenes, pero no son las únicas personas que se ven beneficiadas del programa de Cuidarse. Yo creo que, aunque trabajamos en educación secundaria obligatoria, en FP básica y grado medio, una de las innovaciones de Cuidarse es que también trabajamos la salud mental de los docentes y las familias, y no con el único objetivo de que esto mejore la salud mental de las personas jóvenes, que son nuestra principal preocupación, sino que también su propia salud mental nos importa, porque esto es algo que nos gusta mucho decir a las psicólogas, lo habréis escuchado 1000 veces, que para cuidar hay que saber cuidarse, y esto es muy esencial. Cuando llegamos a los centros educativos nos damos cuenta de que no solo las familias se ven desbordadas por, ¿no?, en nuestro caso que el foco principal es la adolescencia, se ven desbordadas por esta etapa preciosa pero muy difícil. Los docentes y los equipos y los departamentos de orientación están absolutamente desbordados en sus labores. Entonces lo que queremos ser es un apoyo, y este apoyo viene dado a través de ofrecerles un servicio totalmente personalizable. Totalmente personalizable en un marco, evidentemente. Nosotros queremos trabajar la educación emocional, hábitos saludables, el cuidado y el respeto propio y de otros, prevención de adicciones, tanto comportamentales como de sustancias, acoso escolar, gestión de conflictos, comunicación no violenta, inteligencia emocional, autorregulación, y así podría seguir con un listado inmenso que vamos ampliando a medida que el propio programa avanza. Y esto es lo bonito de Cuidarse, y es que no hay un Cuidarse. Hay tantos Cuidarses como centro educativo trabajamos, y como espero que centros educativos nos permitan seguir llevando. Ahora estamos en 4, pero pretendemos que para el próximo año seamos más. Tenemos, por ejemplo, un taller súper bonito, ya que yo no he traído presentación, tenéis que contar solo con mi carisma para animaros. Tenemos un taller que es el taller de la amistad, ¿vale? Entonces, este tipo de talleres también surgen no solo de las personas bonitas que han creado este programa, que las puedo mirar para sentirme un poco más tranquila que las tengo delante, sino también para que veáis que lo primero que hacemos al llegar al centro educativo es preguntarles a los docentes, al departamento de orientación, pero a toda la comunidad educativa, qué necesitan, en qué se ven más desbordados o dónde ven que el alumnado tiene más dificultades. Lo primero que les sale es eso, hablar de las dificultades del alumnado, pero a medida que vamos trabajando en el centro educativo, esto se va ampliando en las necesidades que tiene la familia, en las necesidades que tiene el profesorado. Y el servicio es integral. ¿Por qué es integral? Porque aparte de englobar a todos los agentes educativos implicados, hacemos acciones grupales con los chicos y con las chicas en las que trabajamos este tipo de talleres, y es normalmente a lo que están acostumbrados los centros educativos a recibir en salud mental, que vaya una figura de un taller, les dé prevención y detección y se marchen. Y esto es maravilloso, no lo estoy criticando en absoluto, todo es un apoyo, pero lo que hacemos desde Cuidarse es hacer eso y quedarnos luego para no solo resolver sus dudas, sino mantener un seguimiento que pasa a ser individualizado. De estos talleres a nivel macro, por clases, trabajamos también a nivel micro, por el alumnado que presenta necesidades más específicas. Y ya no solo hablamos de lo que decía antes, ¿no?, de decir, no, es que tiene un problema en salud mental diagnosticado. No, puede tener simplemente un malestar, que también lo es, ¿no?, y que le está costando, o una situación de aislamiento, de acoso. Todo este tipo de cosas se trabajan a nivel grupal e individual. Y luego eso, intentamos muchísimo trabajar con el profesorado, porque al final son las personas que no solo tienen que enseñarles, sino que acaban siendo referentes. Y para que este círculo funcione, se cierre y de verdad salga bien, no solo tienen que ser referentes en las asignaturas que les enseñan, sino también referentes para poder solicitar ayuda. Nosotras nos quedamos allí, el equipo son 4 psicólogas y pedagogas a las que acuden a hablar, a las que se abren, se genera un espacio de apertura, de confianza, pero también intentan generar redes y vínculos positivos con el profesorado y con las familias para facilitarles que puedan expresarse su malestar, porque si no lo expresamos, si no lo expresan, muchas veces no podemos jugar a ser adivinos. A los docentes se les pide que sean profesores, enfermeros, se les piden que sean psicólogos, se les piden que sean trabajadores sociales, incluso a veces familia.
¿no? Cuando este tipo de necesidades no están cubiertas. Entonces necesitan también ese apoyo y ese servicio también es para ellos y para ellas. Y por supuesto, integrar a las familias en el centro educativo con este tipo de programas también mejora la comunicación dentro del centro y lo que os digo, hace que se generen esas redes tan bonitas en las que la salud mental no solo está presente, sino que se habla de ella. Esto también es un paradigma que ya se ha desestigmatizado mucho. En el programa Somos Imprescindibles que nombrabas, ¿no? Decíamos, hablar de suicidio lo único que hace es prevenir. Y eso es lo que queremos hacer con Cuidarse, poner en la palestra todo este tipo de temáticas y poder trabajarlas de forma libre. Entonces, lo bonito de Cuidarse y la forma en la que lo hacemos es que moldeamos cada uno de los programas que llevamos a cabo en los centros educativos en función de esas necesidades. Trabajamos directamente con lo que necesitan, creamos talleres a raíz de lo que nos solicitan y vamos creciendo y mejorando el programa y nutriéndolo con lo que nos cuentan. Y a través de eso, pues han salido, en este momento tenemos 4 Cuidarses que además se genera sinergia entre los propios centros educativos, porque lo que podemos llevar a cabo en uno, que igual en el que estaba en Castellón no habían detectado esa necesidad a través de un taller que hace una compañera, pues de repente surge la idea de trabajar eso a nivel global. Entonces no solo lo nutrimos a través del propio centro que va creciendo, sino que entre ellos también se construyen. Perdón, que he golpeado el micro. Y yo creo que he contestado tu pregunta y me guardo alguna cosita para la ronda de respuesta. Fenomenal. Muchísimas gracias, Laura. Y me aplaudo yo misma. Los programas de los que han ido hablando se centran en la infancia y la adolescencia y particularmente en el entorno escolar, donde también existen colectivos vulnerables. Y aunque desde la Fundación Juan Ventilesi, que se ha citado, dentro de ese alumnado está el de necesidades educativas especiales. En ese sentido, la Fundación Europea de la Sociedad y la Educación ha preparado un informe sobre la evolución de este alumnado. Miguel Ángel, ¿cuáles son las principales conclusiones de dicho informe? Pues aquí. Bueno, lo primero, agradecer a la Asociación Española de Fundaciones la sensibilidad que tiene siempre para abordar todos los temas educativos y es un placer colaborar con Silverio, con Juan, con todo el equipo, impulsando siempre estas actividades, ¿no? Y realmente este es un tema que nos preocupaba, ¿no? Desde la Fundación tenemos un modo de trabajar que tratamos de analizar los problemas, detectarlos, dimensionarlos y darnos cuenta luego de qué pautas y remedios se pueden poner, ¿no? Para realmente avanzar. Y ya de hace tiempo nos preocupaba un tema de fondo, que es el reconocimiento de la diferencia y la limitación precisamente para poderle dar remedio. Nos preocupaba que es una fundación de pensamiento, de conocimiento y además se dedica a la evaluación de políticas públicas y programas en general y luego también tiene una parte de intervención. Pero nos preocupaba que a nivel de pensamiento del mundo de las ideas detectábamos que había como una negación de una realidad, que somos diferentes, que no pasa nada y que precisamente el remedio está en reconocer la diferencia para poder hacer tratamientos, como habéis mencionado, pues más personalizados, más individualizados. Y entonces veíamos cómo avanzaba como el paradigma de la inclusión sin darse cuenta que precisamente la diferencia, el límite de la diferencia es la inclusión, porque tienes que incluir, y a la vez el límite de la inclusión es la diferencia. ¿Por qué? Porque si no reconoces esa diversidad que hay, pues niegas de verdad los diversos tratamientos que tienen que tener las personas. Entonces, por eso diseñamos un proyecto un informe en el que primero hubiera una investigación profunda de todas estas cuestiones, el juego de la inclusión con la diferencia, por eso la llamábamos el tratamiento de la diferencia, cómo abordarla, ¿no? Y luego analizamos en diversos países europeos cómo había evolucionado ese tratamiento para tener siempre una visión comparada y luego realizamos un estudio longitudinal y de evolución en España de cómo habían evolucionado las necesidades educativas especiales, porque eso es lo que nos podría permitir cómo abordar la situación. Realmente, después de oíros, es fantástico porque sales con una fuerza de optimismo, de ver cómo en la realidad la propia sociedad civil y las fundaciones
están saliendo al paso de todo esto y a través de vuestros programas avanzando en positivo en todo lo que hemos detectado. Con lo cual no simplemente levantamos acta de una serie de situaciones, sino que gracias a vuestra mesa redonda y a lo que habéis contado, visualizamos acciones concretas que ayudan a resolver los problemas. Con lo cual, para un analista y para una persona que se dedica a la evaluación de políticas sociales educativas, es una satisfacción vuestra toma a tierra y todo lo que estáis haciendo. O sea que de verdad enhorabuena, porque después de oíros, pues uno sale muy convertido, ¿no? Bueno, lo primero que hicimos fue aclararnos con todo este mundo que es casi como un rompecabezas, ¿no? Acneae, acné, tal. Al principio, cuando me aproximé a todo eso, casi tenía que hacer un esfuerzo de memorización de qué era eso, ese juego de palabras, cómo funcionaba, en fin. Son términos que aparecen en la ley y han tenido diversa evolución, pero sí que quisimos construir un mínimo de mapa que nos orientara en toda esa diversidad de tratamientos y de problemas que se detectan. Entonces, hay un término genérico que es acneae, que son alumnos con necesidades de apoyo educativo, y luego hay un subgrupo dentro de eso, como veis ahí en la diapo, que es orientativa, de los alumnos con necesidades educativas especiales, que es el grupo, por así decirlo, que exige tratamientos más serios por los problemas más graves. Y ahí los tenéis un poco en esquema. También nos pareció interesante detectar qué distinto tratamiento tenía en la escuela, porque nos parecía muy orientador. Los acné exigen ya un dictamen médico que ayuda a hacer un diagnóstico más serio, que determina ya unos programas de abordarlo más desde el punto de vista profesional clínico, y el acneae más general, menos grave, se aborda más ya desde el profesorado ordinario. Veis ahí también qué refuerzos así un poco genéricos establece en cuanto a plantilla o a ratio en general el centro educativo a la hora de distinguir los diversos problemas de apoyo educativo. Entonces, esto era lo que os contaba antes con relación a la tensión inclusiva que detectamos, ¿no? Y que teníamos que armonizar. Entonces, nos dio mucha luz, después de analizar los problemas, coger esa posición equilibrada y, por lo tanto, reconocer la diferenciación y la limitación para poder hacer un planteamiento inclusivo, porque esa es la manera de acertar. Entonces, ¿qué es lo que detectamos? Pues un asunto muy serio. En los últimos 10 años se había duplicado el número de personas en el sistema educativo, de alumnos y alumnas, que requerían un tratamiento y un apoyo de diverso tipo, como luego veremos. Entonces, había llegado en números absolutos, o sea, el tanto por ciento es un 12%, pero en términos absolutos son cerca de 1.960.000 y tantos alumnos en estos momentos en el sistema educativo. Y ahí veis su evolución longitudinal. El porcentaje de alumno, también otra cosa muy importante que detectamos, que influye en las políticas públicas y en lo que está legislado, es que el porcentaje de alumno en la educación especial se mantiene constante. Me refiero en la educación especial en centros específicos de educación especial, que es una media de un 0,5, un 0,6%, depende de la comunidad autónoma, sobre el total del alumnado. Entonces, lo veis en la línea de abajo. Entonces, aunque ha habido muchas, a veces, normativas que plantean una inclusión total del 100%, lo que hemos detectado tanto en los 6 países europeos que hemos analizado y su evolución, tanto como en el caso de España, en la realidad se impone tozuda y hay una serie de discapacidades y de problemas que requieren un centro de educación especial. Con lo cual, ese tema que a veces ha sido polémico en la opinión pública, pues lo que hacemos es una llamada de atención a quien tiene que tomar las decisiones para decirle, mira, chico, te pongas como te pongas, esta es la realidad y esto es lo que los padres piden y plantean, y los problemas que se detectan requieren ese tipo de tratamiento. Aquí veis en los alumnos con necesidades de apoyo cómo se reparte a veces por género, entre hombres y mujeres, las proporciones. Y luego los que tienen trastornos graves, por así decirlo, los que forman parte ya del grupo de educación de necesidades educativas especiales, es un 27,2%, y los de otras necesidades un 72%.
veis que es muy llamativo la diferencia entre hombres y mujeres. Hombres un 70% de los que tienen trastornos más serios y más graves, y en el otro siempre es mayoría los hombres, pero un poco más equilibrado, ¿no? Eso también es un tema a analizar y a ver qué contenidos puede haber genéticos, biológicos, culturales, de entorno, de ambiente, educativos, que se están analizando y viendo para poder salir al paso de ese tipo de problemas, ¿no? También hemos detectado que los alumnos con otras necesidades específicas, es decir, los que no son de necesidades especiales, de trastornos más graves, pues ha aumentado mucho las situaciones de vulnerabilidad socioeducativa, un 36%, lo habéis nombrado mucho en estos momentos, en vuestras intervenciones, cómo influyen esos entornos, los trastornos de aprendizaje, un 31%, que también tiene un incremento muy notable. Y luego los trastornos de atención, un 7%. Y luego, con relación a la evolución de los acné, que son los casos más graves, se ha doblado el número en la última década. Esto también es un tema que nos preocupa porque son los casos que requieren ya una intervención médica, un diagnóstico, un tratamiento. Y luego lo que nos preocupa es que en media el 84% de los acné son atendidos en el aula ordinaria. Y entonces veremos esto, las consecuencias que ha tenido de cara a todo el peso que tiene el profesorado, ¿no? Y luego también lo que observamos es que con relación a las necesidades de apoyo especiales, de necesidades de apoyo educativo en general, lo que se ha quintuplicado en la última década, que es inmenso, quizá lo que ha tenido más crecimiento, son los trastornos unidos a todos los TEA y TGD, que se han disparado absolutamente. Y también los temas de discapacidad intelectual también han aumentado, y trastornos de conducta que también han aumentado. Entonces, claro, esto hace que cómo se reparten entre centros públicos y centros concertados. A veces también ha habido aquí polémica, decir, solamente la escuela pública tiene que soportar todo este peso y tal. Pues en el análisis que hemos hecho, pues está pareja también la educación concertada, un 3,6% está en la pública y un 3,2% es en alumno de la concertada. Y la educación privada no concertada tiene un 0,7%. Y ahí vemos la diversa carga que hay, ¿no? Conclusiones que hemos ido sacando, pues que primero que una parte muy importante, como digo, de las necesidades educativas especiales está en la escuela ordinaria, con el peso enorme que tiene eso. También hemos hecho un estudio por variabilidad en cada comunidad autónoma, porque al final el tratamiento tienes que desagregarlo por comunidades autónomas, porque las políticas son autonómicas y hay que cada tiene una diversidad grande. Hemos visto también que la mayoría de los porcentajes están en la escuela ordinaria, pues los trastornos graves de conducta, el 38,1%, los de comunicación y lenguaje, el 98%, discapacidad, 95,5%, integrados en la escuela ordinaria, con todos los problemas que eso lleva consigo, de refuerzo, de atención y de cuidado. Y eso es un poco todo, ¿no? Es decir, que lo que nos preocupa es la sobrecarga enorme que recae sobre el profesorado, que habéis comentado, que el profesorado a su vez nos dice que no se encuentra preparado para esto, que no recibe a veces una formación adecuada en sus estudios para abordar estos temas, que ha habido un aumento enorme de la capacidad de diagnóstico, y luego nos preocupa que las políticas públicas realmente vayan a donde está el centro del problema, o sea, donde está el alumno y su familia, y la diversidad que hay reconociéndola, y eviten a veces paradigmas a priori que estén fuera de la realidad. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Los temas de la salud mental son importantes, y cuando cualquier cosa genera alarma social o gana relevancia, enseguida surgen soluciones que no se sabe bien si son verosímiles o verdaderas. Es importante, ¿no? Existe el riesgo de las modas, de funcionar a golpe de modas.
desde vuestra fundación, como has dicho, que evaluáis políticas públicas en este tema de la salud mental, ¿hay evidencia sobre lo que funciona o lo que no funciona? O sea, uno de los problemas que tenemos en España es que falta, a veces se ha convertido en un tópico, ¿no? Pero es real, cultura de la evaluación, ¿no? Y a veces las administraciones públicas son reacias o les cuesta abrir el cofre de los datos y decir, oye, esto hay y esto tengo y cómo podemos abordarlo. Y a veces el mundo del análisis y del pensamiento y de los grupos de investigación a veces está separado de quienes toman las decisiones. Entonces lo que hemos pretendido es hacer ese link, precisamente para unir a la gente que tiene esa capacidad de investigar y esa vocación de conocer esa realidad y esa evidencia con los que tienen que tomar las decisiones. Entonces, es muy interesante cuando desarrollamos programas con algunas comunidades autónomas, cuando realmente detectas la realidad de los problemas. Por ejemplo, estamos ahora desarrollando algunos programas con algunas comunidades autónomas que detectan los problemas derivados de los temas de segunda oportunidad y se relacionan mucho con los temas que hemos analizado de dificultades de aprendizaje, de salud mental, porque al final las políticas socioeducativas están todas interconectadas y ves la relación de unas con otras. Entonces, el otro día estábamos en una presentación ante una administración pública, que además lo hizo muy bien, con mucha responsabilidad, invitando a toda su gente de la administración, y los datos te permiten ver pues exactamente dónde tienes el problema, lo haces con base representativa, a veces se habla mucho de evaluación de impacto, pero falta un poco ese rigor de coger y analizar exactamente dónde tienes los problemas y que se derivan de ahí. Este informe, por ejemplo, nos arrojó mucha luz de cara a desagregarlo autonómicamente y hacerlo longitudinalmente. A veces se hacen diapos instantáneas de algo, pero no ves la tendencia, no te das cuenta de cómo está evolucionando y no te das cuenta de la importancia del problema. Y luego otro tema clave en la evaluación, me parece que hay que combinar lo cuantitativo con lo cualitativo. Y es clave pues, el tener focus group y contacto con vuestras organizaciones, que solo os conocéis la realidad, extraer de ahí, de datos cualitativos, toda la realidad del análisis y a la vez contrastarlo y verlo con rigor con el dato cuantitativo representativo, que es para dimensionar el problema. Muchísimas gracias. Ya he comentado en la presentación que el tercer sector aporta pues recursos, innovación, flexibilidad y especialistas al mundo educativo. Además es más ágil en el sentido de que para cambiar unas normativas educativas pues se requiere meses, negociaciones, aterrizaje en distintas administraciones, en distintos rangos de normativa, en fin, es más complejo cuando las propuestas de las entidades pues a veces se generan de una manera más rápida. La dificultad, pues encontrar ese hueco, ese reconocimiento, incluso esa financiación, ¿no? que tiene que impulsar este tipo de programas, de proyectos, de acciones. Alberto, ¿crees que se avanza en esa colaboración entre lo social y lo educativo, entre el tercer sector y el sistema educativo? Pues la colaboración es real y es necesaria, pero es cierto que es muy lenta. O sea, nosotros nos encontramos con muchos impedimentos burocráticos. Entonces, por ejemplo, una de las dificultades de este proyecto, que tiene unos pliegos muy concretos, es acudir a todos los centros de la Comunidad de Madrid que nos pidan el servicio. Entonces, esto hace que cada año hay mucha rotación de los equipos de orientación y de profesorado en los centros. Entonces, cada año que acudimos a un centro tenemos que volver a contactar con todo el equipo de orientación educativa y volver a planificar y volver a darle continuidad a ese proyecto. Entonces, para nosotros eso es una dificultad porque si tuviéramos continuidad podríamos trabajar de una manera pues, más específica. Y otra de las cosas que nos encontramos es que el programa educativo es muy rígido. Es muy difícil entrar en el aula y poder dar talleres que nos piden, hay demanda, nos solicitan, pero hay pocos espacios. Por ejemplo, una de la población que creemos que está en un momento vital más complejo es bachillerato,
pero en bachillerato es imposible entrar a dar una charla porque los tiempos, si quieren llegar con todo el material a selectividad, pues prácticamente es imposible. Entonces lo que hacemos nosotros es dar esa flexibilidad que comentas y esa disponibilidad. En el equipo somos 5 personas con 2 tipos de horario, horario de mañana, horario de tarde. En el horario de mañana intentamos estar en el aula o en los centros educativos y por las tardes hacer esas intervenciones individualizadas. Entonces, intentamos alargar todo lo posible nuestra presencia para que puedan participar todo aquel que lo necesita. Entonces, bueno, pues cuesta, pero yo creo que hay posibilidad de trabajar conjuntamente y nos lo piden. O sea, que la necesidad existe, la demanda, y yo creo que se puede llegar a coordinarnos bien. Claro. Laura, vosotros también trabajáis con el mundo escolar, con el sistema educativo. Desde vuestro punto de vista, ¿qué habría que cambiar o añadir en los centros educativos para poder dar respuesta a este reto social de la salud mental? Vale, yo creo que primero sí que hay que destacar que hay una gran presión para los centros educativos cuando se habla de salud mental. Siempre que acabamos hablando de problemáticas se pone el foco de la responsabilidad y la culpa en los docentes, las docentes, los departamentos de orientación y evidentemente todos los agentes que intervenimos tenemos responsabilidad, pero es un poco injusto. Están absolutamente encorsetados en cumplir el curso por asignaturas, la estructura, como decía Alberto, los horarios, las tutorías. Entonces, yo creo que los centros educativos no solo muestran una grandísima preocupación por esto, sino que intentan hacer un gran esfuerzo para cambiarlo. Yo creo que lo que necesitan es apoyo en recursos, en especialistas y en tiempo. Los recursos se los podemos dar con formaciones. Desde el propio programa Cuidarse os he dicho que también se les da ese espacio para trabajar su salud mental, pero también se les forma a través de webinarios. Y esto lo podemos hacer desde el tercer sector, lo podemos hacer como asociaciones. Podemos darles el apoyo en el recurso de un psicólogo o una psicóloga, pero también en formarles. No pueden ser especialistas en todos. En la ESO, por ejemplo, y en bachiller son docentes que llegan con una formación muy específica de la materia que imparten. Entonces, aunque hayan tenido formación en actitudes, en valores, en cómo transmitir, en cómo poder detectar dificultades, en temas de salud mental, no son psicólogos y psicólogas. Entonces necesitan esos recursos y ese acompañamiento. Pero también es un poco injusto decir de formarles como si tuvieran que ser su responsabilidad. Hay que formarles para ser el nexo entre detectar una problemática, porque al final son los que están y las que están con los chicos y con las chicas en el aula, pero también darles un servicio de dónde derivar. Y ya sabemos todos que en salud mental el servicio público se queda corto. Hay listas de espera, es complicado, hay servicios que están sobresaturados. Entonces yo creo que dotarles de estos programas que tienen esa herramienta para poder derivar no solo en la prevención, sino también en la intervención directa, es esencial para ellos. Y luego el tema del tiempo. Creo que también lo has nombrado un poco y no es una idea innovadora ni que vayamos a descubrir aquí la panacea, pero sí que es verdad que en esas extraescolares, ¿no?, que entendemos siempre como fútbol, baile, deporte, se empiezan a integrar también modelos en los que se trabaja la salud mental, la educación socioemocional. Entonces creo que esto sería una idea muy relevante para hacer desde nuestra parte, ¿no?, como asociaciones, como programas que podemos presentar y no estar presentes solo en su horario lectivo, que nos tienen que meter con calzador y que en algunos cursos ni siquiera encontramos el espacio y siempre es tengo que perder clase porque entonces no llego al tiempo de dar la materia, y al final la salud mental es importante, pero tienen que salir también formados, y es indiscutible que seguimos viviendo en una sociedad que, aunque la forma de evaluar ya ha introducido las competencias y se evalúa también actitudes y valores, sigue habiendo una nota, sigue habiendo un currículum y sigue habiendo una necesidad para poder avanzar en los estudios. Entonces yo creo que esto sería también muy interesante, poder dotarles de herramientas y recursos para llenar los espacios extraescolares y educar también a las familias, al alumnado y al profesorado en que esto se integre dentro del sistema educativo, aunque sea en horario fuera de lo lectivo. Si a ese respecto, y paso a Celia, que justamente trabajáis en esa educación no formal. Hay un estudio de hace, creo que algún año, de Save the Children, que habla sobre equidad, que justamente
da esta idea, ¿no? El derecho a la educación ya no se queda en que todos aprendamos matemáticas, a leer y a escribir, sino lo amplía pues, a las actividades de educación no formal, a las actividades extraescolares, y dice que no conseguiremos la verdadera igualdad o equidad si no ampliamos a todo eso extracurricular que hoy en día forma parte del proceso de aprendizaje y enseñanza. ¿Qué oportunidad supone esa educación no formal para trabajar y educar en emociones? Vosotros, de hecho, trabajáis en eso, ¿no? En mens sana in corpore sano, por decirlo de alguna manera. Efectivamente. Pues bueno, está muy ligado a lo que iba diciendo Laura. Nosotras también tenemos trabajo dentro del aula y dentro de ese horario lectivo, pero la mayor parte de nuestro trabajo y de nuestra intervención se hace fuera del horario lectivo. Y esto es así pues precisamente porque es imposible prácticamente llegar a una intervención pues de impacto o a una intervención más profunda en horario escolar, precisamente porque los espacios y los tiempos de los que se dispone son muy cortos, muy esporádicos y bueno, es complicado a veces mantener una longitudinalidad en esos espacios. Además, hay un segundo motivo por el que trabajamos en estos espacios extraescolares y es porque, bueno, estamos hablando de salud mental y evidentemente hay muchos componentes que tienen que ver en este concepto de salud mental y para nosotros cuando hablamos de salud mental en la infancia, el tiempo de ocio y el juego es un derecho básico que muchas veces queda, por así decirlo, subestimado, que pasamos por alto o que no nos parece tan importante como otros derechos básicos, pero es que debemos recordar que es un derecho más que tiene la infancia y que es imprescindible para su salud mental. Sobre todo cuando hablamos de contextos y de poblaciones vulnerables, pues este derecho muchas veces no está al alcance de todos, de todas, y por eso es este nuestro principal ámbito de intervención. Trabajar conceptos de educación socioemocional en estos ambientes, además, nos permite enganchar con la infancia y con la juventud desde pues, ese espacio lúdico a través del juego en el que puedan participar, en el que también bueno, pues, entren a participar de una manera un poco distinta de lo que normalmente hacen en un aula, en esa educación formal, más reglada y más estructurada. Y creo que es interesante, evidentemente no estoy diciendo para nada que sea más ni menos importante que lo otro, pero creo que es importante, como decía Laura, poder complementarla y que el trabajo de aula pueda ser complementario al trabajo extraescolar y que haya, a su vez, un trabajo en red que una estas dos acciones, porque, bueno, por nuestro lado también si dejamos de lado que existe el aula y todo el conocimiento que tienen, por ejemplo, profesores y profesoras sobre el alumnado, pues estaríamos dejando de lado un conocimiento imprescindible que sobre todo tiene que ver con esa detección de necesidades sobre la que después podemos actuar. Celia ha citado una frase, vamos, el derecho de todos y todas, ¿no? Que es una de los grandes horizontes y axiomas del mundo educativo. Y al hilo del informe de Miguel Ángel Alberto, vuestra fundación justamente, tiene el énfasis en la educación especial, o trabajáis en la educación especial. También, ¿qué especificidades sobre salud mental tiene el alumnado de educación especial y que también hay que hacerles llegar esta Sí, realidad? totalmente. Nosotros trabajamos tanto fuera de nuestro centro como dentro, porque algo muy importante es que las personas con discapacidad intelectual, en este caso nosotros trabajamos con todo tipo de intelectualidad, o sea, leve, moderado y severo, nos encontramos también cuando acudimos a los centros educativos con que existen estos chavales que tienen estas dificultades y todavía no están diagnosticados. Entonces, muchas veces nuestro trabajo consiste en detectar un poco, ponernos en relación con ese profesorado y dar esos medios, que a lo mejor es muy difícil que un profesor en su centro educativo pueda hablar con las familias y ver qué opciones hay para ese chaval a futuro. Porque una cosa que estabais comentando era que cuando son niños la inclusión es prácticamente total, o sea, no hay ningún tipo de distinción. Pero llega a una edad en la que sí que hay unas diferencias y estos chavales o chavalas con limitaciones pues se quedan solos.
se quedan que no forman parte del grupo. Entonces, en nuestro centro hemos trabajado mucho por darle ese espacio entre iguales y esa formación también adaptada para ellos. Y también tenemos, pues, dentro del sistema reglado de educación, certificados de profesionalidad, que es la misma opción que podría tener una persona sin discapacidad, pero aumentamos la carga lectiva, es lo que hacemos, y el profesional que da esa asignatura es un profesional del ámbito específico. Por ejemplo, podría ser un certificado de auxiliar de almacén o de jardinería, pero tiene que tener también esa formación en discapacidad porque es importante. Y entonces ves un mundo que están entre ellos, entre iguales, y tienen pues esas dificultades que han tenido en el sistema educativo de sentirse rechazado, de bullying, encuentran un espacio. Entonces nosotros sí que desde Fundación estamos a favor de esa educación de centros especiales. Creemos que tiene que haber todos los centros para todas las personas. Cada persona necesita su centro, entonces estamos a favor de que existan todos los centros. Entonces eso es un poco nuestra manera de trabajar y que estén todo el mundo tenga su sitio. Sí, los tres habéis comentado pues, las dificultades que se encuentran pues, de tiempo, de horarios, de encajar, ¿no? en un mundo tan rígido como es el académico, y también lleno de inercias, ¿no? de costumbres, en fin, que la escuela pues lleva muchos años, ¿no? haciendo su labor, y a veces cambiar no es sencillo. Miguel Ángel, ¿es posible cambiar el rumbo de un transatlántico tan grande como es la escuela? Bueno, yo creo que es una tarea en la que tienen que confluir muchos elementos. O sea, no es un problema de la escuela. Tú lo mencionaste muy bien poniéndole el título, que era Nuevo mandato de las escuelas. Claro, no le puedes dejar a la escuela sola ni al profesorado solo, porque esa es la situación que tenemos. Y gracias a las fundaciones, como se evidencia aquí y se ve, pues salen al reto de dar un apoyo y ayudar a esos problemas y complementar al profesorado, como muy bien habéis explicado, ¿no? Pero claro, hay que ir un poco más atrás, ¿no? Es decir, ¿por qué esos incrementos tan fabulosos en esto? De acuerdo, más capacidad de diagnóstico y tal. Pero ¿qué está pasando en la sociedad actual para que se estén incrementando una serie de patologías, trastornos o situaciones? Y todo es hacer un poco de examen en profundidad. ¿Cuál es la situación actual de la familia, de apoyo a la familia? Los temas de conciliación. ¿Qué pasa con los niños de la llave? Hay una serie de zonas muy amplias que a los niños se les cuelga una llave porque padre y madre trabajan, no hay conciliación y por ahí se quedan. Eso nos lo han contado a nosotros consejeros de comunidades autónomas con una seria preocupación de cómo dotan centros y sitios para abordar eso, porque ahí se produce el inicio de bandas, situaciones, bullying, todo tipo de bueno, no me voy a alargar por ahí. Pero ya se ve que hay todo un contexto social que hay que salir al paso. Los medios de comunicación, ¿qué impacto tienen? Antonio Fernández Galeano nos abría ahí todo un panorama fantástico de el impacto del uso pues a una temprana edad. Nos hablaba de 11 años de media, de los smartphones abiertos a todos, con absoluto descontrol de las familias. Hay una responsabilidad de las propias familias en estos procesos. Y luego hay otra serie de políticas sociales que tienen que salir al paso de esos entornos sociales vulnerables. Fijaros que el 36% obedece a situaciones vulnerables socioeducativas. Cuando uno se asoma a los centros y trabaja en profundidad con ellos, lo primero que te cuentan los equipos directivos es los problemas que les generan las familias disruptivas, rotas y las situaciones de conflicto. Y nos cuentan que alumnos y alumnas, el sitio donde encuentran un entorno seguro de acogida y emocional es en el centro educativo. La gran tragedia del COVID fue que no podían ir al centro donde encontraban ese lugar seguro, ¿no? Porque hay muchos centros que se han convertido en centros de acogida, ¿no? Y yo creo que un factor común a todo tiene que ser aumentar la capacidad de acompañamiento, desde todos los puntos de vista. Salía también en la mesa anterior como el problema del individualismo actual tan fuerte en nuestra sociedad es que genera aislamiento y necesitamos acogida, necesitamos acompañamiento todos y necesitamos, el otro día salía en una mesa redonda que tuvimos con alumnos que habían abandonado y habían retornado. ¿Por qué abandonaste? Porque no tuve nadie en concreto que en un momento de crisis lo tuviera al lado, sea profesor, sea alumno, sea familia, que me sacó de esa situación.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Tenemos aquí un cronómetro que marca que quedan 3 minutos, ustedes no lo ven. Y es porque están bastante en penumbra y eso me añade 2 dificultades. Una, que hayamos sido bastante interesantes para que no les haya vencido el sueño. Y la segunda, que me gustaría dar un turno de palabra, pero me va a costar ver alguna mano levantada. Pero en estos últimos minutos, no sé si desde el público alguien desea hacer alguna pregunta y podamos ver. Si no, no hay ninguna pregunta. A ver, es que no veo. Ahí. Adelante, es que. Hola, hola. Entiendo yo con el profesorado. No. Con los entrenadores, Sí. ¿no? Vale, a Celia. Vale. Bueno, lo primero, agradecerte porque se me había olvidado explicar esta segunda etapa de proyecto precisamente que había comentado y acabas de dar las líneas principales de esos cambios, ¿no? Como decía, la primera fase, este primer año de proyecto se centró principalmente en las familias porque, bueno, sabemos que las familias ocupan una gran parte de la educación de esos niños y niñas y porque, como bien dices, sobre todo en el ámbito deportivo, a veces la presión a la que pueden estar sometidos esos niños y niñas bueno, puede llegar a ser bastante grande, las expectativas pueden jugar una muy mala pasada también relativa a la salud mental y de ahí que nuestro trabajo inicial se volcase con las familias y cómo hacer un acompañamiento positivo en el desarrollo de sus hijos e hijas. Sin embargo, como bien decías, una de las necesidades que detectamos a lo largo de este primer año de vida del proyecto fue la necesidad de llegar más allá y de involucrarnos también con el propio club, porque en este caso, en este proyecto concreto, como decía, trabajamos con deporte de base y con clubes de deporte base. Entonces, este segundo año sí que se ha ampliado ese trabajo y se trabaja también directamente con entrenadores, entrenadoras y personal directo del club para al final poder ampliar el impacto y que esa sensibilización general sobre la necesidad de proteger el bienestar socioemocional de niños y niñas pues se amplíe y no quede únicamente en la familia, sino que también esté presente en los entrenadores y entrenadoras que sabemos que pues muchas veces son figuras de referencia muy importantes para los niños y niñas y que a veces carecen de la formación necesaria para realmente tener esa concepción de protección a la infancia. Cierto es que en los últimos años, esto también con la nueva legislación, con la LOPIBI, se ha ido intentando cambiar, pero bueno, por supuesto tenemos que dar ese paso adelante y no quedarnos solo en la legislación, sino realmente llegar a acciones concretas, que es precisamente lo que intentamos conseguir con este proyecto. Espero haber contestado a la pregunta. Pues muchísimas gracias, Celia. Se acaba el tiempo y antes de concluir esta mesa redonda me gustaría dar un pequeñísimo turno de palabra a cada uno de los ponentes pues para, a modo de conclusión. Si quieres empezar tú, Alberto. Vale. Nada, pues decir simplemente que el tercer sector estamos, bueno, pues bien formados y preparados para cubrir las necesidades y las limitaciones que pueda haber dentro de los centros educativos y, bueno, que estamos dispuestos a colaborar y a participar para el bien de todos, ¿no? Celia.
Bueno, pues yo retomo una idea que mencionaba mi compañero Alberto y me quedo con esa palabra, con colaboración, porque creo realmente que es la clave para una intervención de impacto, que realmente se generen redes de colaboración en todos los ámbitos posibles. Es importante que complementemos el trabajo que estemos haciendo diferentes agentes que tienen que ver con o que nos involucramos en la vida de la infancia y de la juventud, que podamos complementarnos, que podamos ayudarnos y con ello pues intentar llegar más allá, ¿no? Pues no está preparado, pero así yo termino de ligar lo que dicen mis compañeros y yo solo quiero añadir que aparte de todo eso no puedo estar más de acuerdo y creo que precisamente el camino es que la educación no solo sea académica, sino que también esté llena de valores emocionales y éticos y que creo que en ese aspecto tenemos todavía un gran recorrido y que tener un gran recorrido es tener una gran oportunidad. Y mi deseo de que las administraciones públicas estén abiertas y potencien vuestra colaboración porque estáis construyendo comunidad educativa, porque atendéis a la familia, apoyáis al profesorado y todo el mundo con el foco en el alumnado, que es lo que nos preocupa a todos y lo que nos ha traído aquí. Pues muchísimas gracias a todos y a todas por primero participar los 4 ponentes, por participar en esta mesa, haber expuesto los proyectos tan interesantes y dar las opiniones sobre salud mental y escuela. También animar, hemos hablado mucho de profesionales, han preguntado por los entrenadores, animar a los aficionados, es decir, a los padres y madres que estamos aquí, a también interesarnos por estos temas para educar mejor a nuestros hijos. Y sin más, continúa el programa Demos 2024 y muchísimas gracias. Buenas tardes.